Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a hablar de este empate tan vergonzoso de la selección Colombia frente a Perú en el Estadio Metropolitano en Barranquilla. Este empate de una selección sin alma. Vamos a analizar lo que fue este partido y el presente y el futuro que tiene esta selección Colombia de Lorenzo. Bueno gente, ya analizando lo que fue este partido, primero antes de hablar de la actualidad y el futuro de esta selección, es que empezó Colombia tratando de arrasar a Perú, de tener el control del partido, y los primeros minutos fueron así. Fueron intentando tener el balón y mantener bien atrás a Perú. Varias jugadas de gol bastante claras, una de ellas de Durán, otra de James y otra de Muñoz, que debían terminar en gol. Realmente eran jugadas que eran muy claras frente al portero y que solucionaron mal. El primer tiempo y casi todo el segundo fue igual. Colombia intentando llegar, pero lo que no se entiende es por qué Colombia jugó a centros. Por qué Colombia intentaba todo el tiempo desbordar y tirar centros que la mayoría fueron centros muy malos. No sé cuántos tiros al arco de cabeza, cuántos cabezazos tuvo Colombia al arco, porque que yo me acuerde tal vez uno o dos, pero el resto fueron jugadas que no terminaban en absolutamente nada. Jugadas en donde siempre hacían el mismo de centrales a los laterales, laterales a los volantes, los volantes tratando de tirárselo a alguno de los extremos, que eran el Cucho Hernández y Arias, y que estos dos intentaran centrarla o se la pasaran a James para que la centrara, pero en ningún momento hubo una jugada en donde se desmarcaran los dos, en donde Durán, que todo el primer tiempo estuvo alegando, peleando, todo el tiempo a los mismos compañeros, al árbitro, equivocándose en jugadas que no se entiende, pero sí se entiende por la realidad que tiene él, porque en Arabia es exactamente igual. La misma actitud que se le vio hoy a Durán es la misma actitud de los partidos en Arabia. Y no sé, se comió el papel de Cristiano Ronaldo, pero sin ser Cristiano Ronaldo. Y lastimosamente para él, se le perdió todo lo bueno que se le vio en este tiempo. Y como algunos decían que eso no iba a pasar en Arabia, pues sí está pasando. Un primer tiempo horrible de Durán, que bien que lo sacaron, pero no tanto hablan, o sea, no quiero hablar tanto de lo que fue este partido, porque ya todo lo vimos, ya todos nos dimos cuenta que Colombia no tiene ofensivamente nada, defensivamente los centrales un desastre, los laterales un desastre, peor aún. Entonces, yo quiero hablar es de Lorenzo, de lo que fue el partido de Lorenzo. Que muchos dirán que pateó el tablero, de que cambió y que probó otra cosa diferente, porque en Colombia venía de jugar muy mal los anteriores partidos. Pero ¿qué fue? Lucho Díaz estaba sancionado, entonces no podía jugar, le toca colocar a otro. Y Vargas, el portero, era otro jugador que venía de una lesión, entonces le tocó a Kevin Mier, porque Ospina no es un arquero de selección en este momento, ya no es un arquero de selección. Entonces, ¿qué? Por Castaño y Ríos no es un cambio que sea muy arriesgado, ni es un cambio que busque jugar a otra cosa. Que no poner a Arias de volante, doble volante, pues claro, Arias no juega de doble volante. Pero entonces pone a Lucho, a Cucho, al Cucho Hernández, de extremo por izquierda. Un jugador que es 9, que listo, no es un 9 tipo Duván Zapata, Falcao, no, es un 9 más que baja a pivotear, que le gusta regatear a sus contrincantes, pero no es un extremo. Se le vio en los centros que tiró, no tiró ni un centro bueno, ni en el primero ni en el segundo tiempo, muy perdido en todo el partido. Y jugadores que James, el partido de James fue muy malo y no salió. En los 90 minutos no salió. El partido de Castaño fue sin más y no salió. Prefirió sacar a Lerma, que por lo menos Lerma defensivamente es el soporte. Y Lerma tiene que jugar todo el partido porque en la selección, así como lo hacen en el Crystal Palace, rinde de una buena manera. Arias tampoco puede salir, un jugador que aporta tanto. Ahí leyeron las estadísticas de lo que fue el partido de él y no se equivocó en prácticamente nada, ni en los pases, ni en los duelos, ni en los duelos de defensa, nada. En ningún momento se equivocó. Y aún así lo sacaron. Listo, los cambios funcionaron porque para mí Lucho Suárez y Campas sí fueron jugadores que aportaron en este partido. Pero, pero los cambios no eran. Castaño se tenía que haber salido, James tuvo que haber salido, los laterales ninguno aportó, ni siquiera Muñoz. Muñoz es el mejor lateral de la Premier League y acá no se le ve eso. Se desperdició esa el primer tiempo bastante clara. Entonces, es que es un partido pésimo de casi todos, por no decir de todos. No, de los 11 titulares, salvaría Arias y Alerma, al resto, ningún otro. Y un empate con un Perú que es que de Perú no se puede hablar absolutamente nada porque Perú no hizo nada.
no hizo nada. Y fue el mismo partido de las anteriores eliminatorias, en donde al final Perú terminó ganándole a Colombia por un error de Ospina. De resto, de hecho, Kevin Mier salvó a Colombia. La única que tuvo Perú en el primer tiempo la salvó Kevin Mier. Si no, Colombia hubiera ido perdiendo también. Entonces, es un partido que es una vergüenza en general, no solamente porque es el penúltimo equipo de esta eliminatoria Perú, sino por cómo jugó Colombia. Un equipo sin alma, un equipo sin ambición, un técnico perdido que realmente ya no da más, ya no da más. Desde la final de la Copa América, que hizo ese desastre en la final, desde ese momento ya no se puede seguir confiando y ni siquiera los jugadores se ven que confíen en Lorenzo. Entonces, y otra cosa, Lucho Díaz es esencial. Ya no pueden decir nunca que le queda grande la camiseta, de que Lucho Díaz en el Liverpool es no. Si hubiera estado Lucho Díaz, Colombia hubiera estado un poquito mejor, porque tampoco digo que Lucho Díaz va a cambiar todo, pero ofensivamente hubiera sido muchísimo mejor, muchísimo mejor. Entonces, nada, es un partido que ahora viene el partido contra Argentina. Venezuela le está ganando a Bolivia el local, lo que quiere decir que si Venezuela le gana el siguiente partido que le toca y Colombia pierde con Argentina, que es lo más probable, pues entonces Venezuela tiene los mismos puntos que Colombia. Entonces, ¿qué? Colombia va a terminar yendo al mundial gracias a la FIFA y la adición de esos dos cupos, o de ese cupo, pero sufriendo después de ser la mejor selección de toda la de Conmebol y del mundo, posiblemente el segundo o tercero. Ahora Colombia, ¿qué? Triste. Bueno, ya hablando de la realidad de la selección Colombia en la actualidad, de lo que se viene a futuro, empezando por la convocatoria. La convocatoria fue muy regular. Los laterales, lateral derecho está bien porque están Muñoz y Román, que son los mejores laterales que tenemos en esa posición, pero en la izquierda Machado y Borja en el partido de hoy fue terrible. No tiró un buen centro nunca. Le ganaban todo el tiempo en velocidad. Advíncula, un jugador que se equivocó muchos pases, que perdió muchos duelos. No es un jugador que realmente se le vea con las capacidades de ser titular en la selección Colombia. Y peor sabiendo que hay dos laterales izquierdos más jóvenes, con más proyección, que están en su mejor momento, que son Angulo en Independiente y Fuentes en Fluminense. Dos jugadores más jóvenes, dos jugadores que juegan a un fútbol más actual, que son más parecidos a Muñoz pero por la izquierda. Jugadores más ofensivos. No se puede estar dependiendo de dos laterales que ya están entrando a la edad que ya no van a avanzar mucho y que ya no. Cuando tenemos el mundial al siguiente año, en otras posiciones, ¿dónde está Monsalve? ¿Por qué Monsalve no es tenido en cuenta? ¿Por qué Kevin Serna de Fluminense no es tenido en cuenta? ¿Por qué no juega? ¿Y por qué se sigue teniendo en cuenta jugadores como Córdoba, como Borré? Porque James es un jugador indiscutido en la selección, no se entiende. El partido de James es una vergüenza. No pesó en ningún momento. No está teniendo un buen momento. Y listo, Quintero para mí debió haber sido el titular, claro, está lesionado. Pero igualmente no puede ser indiscutido. Listo, James es el mejor jugador que ha tenido Colombia junto con Falcao. Eso es indudable y eso nunca va a cambiar. Pero ya es momento de cambiar. Si Argentina lo hace con Messi, si Argentina es capaz de sentar a Messi, dejó ir a Di María con su decisión de retirarse de la selección, ya no depende de los jugadores que fueron campeones. Y Argentina fue campeón, Colombia no ha sido campeón de nada con estos jugadores. Argentina ha ganado todo y está haciendo el cambio generacional. Ya Messi no es indispensable en esta selección, ya no dependen de él, ya tienen otros jugadores, ya entra jugadores como Nico Paz, como Almada, como Mastantuono, jugadores que no han hecho nada en sus carreras, pero que son cracks y son el futuro y le dan ese rodaje. Colombia todavía no, Monsalve no, y todavía Yacer Asprilla no, y todavía jugadores como Kevin Mier, porque Kevin Mier lleva siendo el mejor portero de Colombia hace mucho tiempo, hace varios años, debió haber sido el titular en la Copa América y todo, y hasta ahorita le da la oportunidad. Entonces, ya con 25 años, listo, ya. Para mí, de ahora en adelante tiene que seguir jugando. Así se haya equivocado hoy, pero salvó. Y es la proyección, más para el próximo mundial, porque ya teniendo Ospina y Vargas con la edad que tienen, no tiene sentido quitarle la oportunidad a jugadores como Kevin Mier, como Davis Vázquez, que está en Italia. Y otro portero de los juveniles que pueda estar ahí como tercer portero, pero no se puede seguir dependiendo de jugadores como Montero, como Ospina. Y bueno, en defensa es peor. Ya dije lo de los laterales, ahora los centrales. ¿Cómo es posible que Jerry Mina en 2025 siga siendo el titular de la selección? Teniendo a Lucumí. Listo, está lesionado Cabal, está lesionado Gerson Mosquera, que son los que vienen ahí, pero no puede ser Jerry Mina. Jerry Mina es, si mucho, el quinto, pero no puede ser, no está por encima ni de Lucumí ni de Cuesta. En el mediocampo, listo, Richard Ríos no venía a la selección con un buen momento, y Castaño sí en River, y va bien, listo, ahí no se puede decir nada porque tiene que estar. Hay otros jugadores como Carrascal, ¿qué ha hecho en la selección? ¿O qué ha hecho fuera de la selección para ser indispensable en la convocatoria? Listo, no suma minutos, está bien, pero ¿por qué está él?
porque no llevan a otro jugador más joven. Por fin le dieron la oportunidad a Inestrosa. Por fin le dieron la oportunidad a Campas, los jugadores que tenían que estar. La velocidad, se sintió el cambio, listo. Inestrosa no tuvo un buen partido, se equivocó mucho, se le vio muy nervioso. Pero igualmente, cuando hicieron esos cambios de tener más velocidad en las bandas, y no porque Arias no pesara en el partido, o no debía estar en el partido, sino porque se vieron frescos, y era lo que necesitaba. Luis Suárez es el titular. Durán puede ser un jugador muy crack, tener mucho futuro y todo, pero el presente de Durán y la actitud de Durán en el presente es para que no sea titular. Y el titular tenía que ser o el Cucho o Lucho Suárez. Listo, el Cucho no dio la talla en la posición que no era. Pero igualmente es alguno de los dos los que tienen que ser titulares. Y ahí está, el titular para Argentina tendría que ser Luis Suárez, sin dudar. Y a la espera de Lucho Díaz. Pero realmente es que para mí el técnico no da más Lorenzo, no, los cambios todos mal, la decisión de mantener jugadores como indispensables, Borré estaría sin dudarlo de titular en la selección si no se hubiera lesionado, Córdoba lo mismo, que vienen de un mal momento, entonces es un técnico que no se arriesga, es un técnico que se mantiene en la misma de él y que si no le funciona igualmente va a seguir intentando hasta que le funcione y va a morir en la de él. Entonces la pregunta ya es a la federación si van a votar el resto de este tiempo, de este año, y el resto de partidos que quedan de la eliminatoria, los amistosos y después el mundial, para darse cuenta que ya desde hace rato, desde que se acabó la Copa América, estaba claro que ya no daba más este técnico. No le creen los jugadores, la gente ya no le cree, no lo apoya. Entonces, ¿qué es lo que están esperando para hacer el cambio? Esa es la pregunta real de todo esto. Y nada, gente, espero que les haya gustado el video. Por favor, comenten acerca de qué les pareció este partido, de si Colombia realmente necesita otro técnico, si necesita ya un cambio generacional, porque realmente lo necesita. Y nada, denle like, suscríbanse, compartan, activen la campanita y muchas gracias.